¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java Online. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que son los métodos estáticos en Java. Un método estático es aquel que es propio de la clase. Quiero decir con esto que el método no depende de la instanciación de la misma. Es decir, la funcionalidad del método es la misma independientemente del objeto al que se le ha aplicado. Veamos esta definición con un ejemplo. Vamos a crear una clase llamada persona y le vamos a crear tres atributos o dos atributos, un nombre y una edad. El nombre del tipo string y la edad del tipo int. Suficiente. Vamos a crear el constructor. El constructor le vamos a pasar dos parámetros, un num y un int llamado ed. Estos son dos parámetros importantes, porque con esto vamos a inicializar todo. ¿Te das cuenta? Edad es igual a ed y ya está. Con esto, cada vez que llamemos a este método constructor, habremos creado un objeto persona. Ahora sí, vayamos con los métodos estáticos. Creemos un método estático y como el método estático es propio de la clase y no de un objeto en particular, su funcionalidad será la misma. Entonces creamos ese método, llamamos static void, es decir, es estático y no devuelve nada, y se va a llamar saludo. Y va a imprimir en pantalla un saludo. El saludo será el siguiente. Bienvenido. Nada más. Ok, podemos agregarle más. Bienvenido sea usted. Y se acabó. Este es el saludo que se lanzará cuando llamemos al método. Ahora, veamos un método parecido pero que no es estático. ¿Sí? Se llamará void, porque tampoco devuelve nada, saludo 2. Es otra forma de saludar. Y saludará de la siguiente manera. Va a imprimir en pantalla con la siguiente instrucción. Bienvenido. Y le vamos a concatenar el parámetro o la variable o atributo llamado nombre. Vemos que en este caso el método no puede ser estático, porque este método depende del atributo del objeto. Cada objeto que creemos tendrá un nombre distinto y por lo tanto el método tendrá una funcionalidad distinta, una funcionalidad que depende del objeto, que depende del nombre de ese objeto. Y vamos a ver qué pasa si es que le damos a este método la palabra reservada estática, es decir, lo convertimos a un método estático. Vemos que nos lanza un error porque dice que una variable no estática no puede ser referenciada de un método estático. Evidentemente, si un método es estático, no depende del objeto. Pero aquí vemos que estamos referenciando a un atributo. Al referenciar a un atributo, lo que estamos haciendo es hacerlo dependiente del objeto. Por lo tanto, este método no puede ser estático. Borramos lo estático y ahora sí, no lanza ningún error. Pero sí podemos, desde un método estático, referenciar a una variable estática. Por ejemplo, veamos una variable int contador. Esto, por ejemplo, será la variable contador y cada vez que creemos un objeto nos va a contar el número de personas creadas. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que esta variable sí es estática, ya lo hemos definido así, y cuando la variable es estática, sí la podemos llamar desde
un método estático. Por ejemplo, system.out.println, digamos que imprime lo siguiente. Usted es la persona número, y le concatenamos el contador. Y le concatenamos lo siguiente, que nos visita. Aquí sí podemos referenciar a una variable que es estática en un método estático, pero no podemos referenciar, por ejemplo, esto. Igualmente, en un método que es estático no se puede referenciar a una variable que no es estática. Aquí lo tienen, nos lanza un error y nos dice, una variable no estática no puede ser referenciada de un contexto estático. Evidentemente, borramos y todo regresa a la normalidad. Así es que hemos visto la diferencia entre dos métodos muy parecidos, pero en los cuales uno es estático y el otro no lo es. Vayamos a crear finalmente, ya para terminar esto, los objetos. Vemos aquí el método main, que por cierto vemos que es un método estático. Sabemos muy bien que un método estático no puede referenciar variables no estáticas. Si referenciáramos aquí el nombre o edad, nos lanzaría un error. Tenemos que acceder a ellos a través de un objeto. Estamos. Bueno, creemos ese objeto. Persona P1 igual new persona, y vamos a crear ese objeto. String name, que va a ser el nombre de nuestra persona, llamémosle Jorge, y su edad, digamos que tenga 28 años. Listo. Esa persona P1. Vamos a llamar a los saludos. Como el método 2 o saludo 2 no es estático, se le referencia a través de un objeto, es decir, se le llama a través de un objeto. Ejecutamos y vemos que nos saluda. Bienvenido, Jorge. Vemos que el saludo 2 dependía del objeto, depende del nombre del objeto, Jorge. Llamemos al método saludo 1, o sea, el primer saludo, este de aquí. Es estático. Los métodos estáticos pueden ser llamados, invocados a través, no de un objeto, porque no dependen de ello. Pueden ser llamados a través de la clase. Recuerda que un método estático es propio de la clase. Entonces lo llamamos desde la clase. Saludo. Y veamos que imprime. Bienvenido sea usted. Usted es la persona número 1 que nos visita. Creemos otra persona. Persona P2. New. Persona. Y esta persona se llamará Daniel y tendrá 19 años. Veamos ese método estático que ha sido invocado con la clase, que responde: bienvenido sea usted. Usted es la persona número 2 que nos visita. Evidentemente ya había otra persona, Jorge, ahora la segunda es Daniel, por lo que la variable estática nos reconoce que hay dos personas, o que hubo dos personas. En fin, esa es la gran diferencia entre un método estático y uno que no lo es. El método estático es un método que es propio de la clase y por lo tanto no puede referenciar variables no estáticas. Puede hacer uso de variables, pero
estas tienen que ser estáticas. Como ya vimos, si un método estático hace referencia a variables no estáticas, nos lanzará un error. Estamos. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Adiós.